Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en las diferentes redes sociales. Bienvenidos a este conversatorio de Atelca, a todos sus afiliados, a todos los trabajadores de TV, a todas las familias que nos acompañan todos los jueves después de las 4 de la tarde. Este es un espacio que ha organizado la Atelca para todos ustedes. Hoy tenemos un gran invitado. Inicialmente, pues quiero darle la bienvenida a Ricardo Ochoa, que es integrante de la Junta Directiva, a Joanita Sarmiento, que es también integrante de la Junta Directiva, y a los compañeros que se vayan uniendo transcurso del programa en este programa, valga la redundancia. Y le voy a dar hoy la moderación a nuestra querida compañera Joanita para que nos presente el invitado especial que tenemos. Entonces, Joanita, bienvenida y el programa es tuyo el día de hoy. Muchas gracias, Cami. Muy buenas tardes a todos. Esperando que se encuentren muy bien en compañía de toda la familia. Es un honor para mí el día de hoy poderles presentar nuestro invitado, como lo dijo Camilo, una persona muy importante para Atelca y pues obviamente también para el país, podría decirlo, porque ha tenido varios perfiles no solo en la parte de docencia, sino también en la parte política, en la parte de asesoría. Mejor dicho, este hombre tiene una hoja de vida supremamente larga que aquí nos demoraríamos la hora para decir todos los títulos que tiene, pero él prefiere la modestia de decir que es un docente investigador en temáticas sociales, en especialidad, en especial con las relacionadas con la calidad de vida, equidad y justicia social y la salud. Con ustedes el doctor Wilson Giovanni Jiménez Barbosa. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, que es algo que ha generado de pronto unas dudas y algunas polarizaciones como tal, y es el tema de la renta básica universal. Muchos, al transcurso de la charla, vamos a ver cómo de pronto también con las preguntas que nos surjan al final, cómo este principio tiene como sus detractores, pero también las personas que lo defienden. Sé que el doctor Giovanni hizo una investigación de la cual pues muchos de los de Atelca participamos y en su momento como que uno dice, no, venga, eso que es renta básica universal es igual que los subsidios que están dando, tiene que ser sectorizado porque tiene que ser universal. Entonces, ese es como el abrebocas para saber qué vamos a tratar el día de hoy, agradeciéndole al doctor Giovanni como siempre su excelente disposición. Y pues sin más preámbulos, pues te dejo para que nos puedas ilustrar referente a ese tema tan importante. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a la Junta Directiva de Atelca, a todos los integrantes del sindicato. Para mí, como bien lo dice Giovanna, es un placer participar con ustedes y de traer esta charla. Ya llevamos una cercanía mía con el sindicato de más de 16, 17 años en el tema de salud y pues bueno, hoy vengo a hablarles de algo que tiene que ver indirectamente con salud, pero que más tiene que ver con política social. Entonces, vamos a hablar hoy de renta básica universal. ¿Por qué hablar de renta básica universal? Y quiero contar la historia del interés que condujo a una investigación. Desde hace más de 11 años yo estuve sensible al tema, escuché por primera vez el tema de la renta básica universal y me pareció una estrategia muy interesante con capacidad de transformar las realidades no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Para esa época, hace 10 o 11 años, pues eso era básicamente una hipótesis que manejaban algunos académicos, principalmente en Europa. Y yo empecé como a revisar el tema hasta que hace unos 5 años, en 2015, dentro de mi ejercicio docente, yo soy profesor del doctorado en modelado y gestión de políticas públicas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con una estudiante y con otro profesor de la universidad decidimos impulsar una tesis referente al tema renta básica universal, viéndolo desde una perspectiva de qué pensarían, de cuáles serían las percepciones que los colombianos tendrían de recibir una renta básica universal,
como un elemento fundante para la posibilidad de implementar una política de tal talante en Colombia. Yo quiero hacer aquí énfasis en que si ustedes ven lo que les cuento, pues hace 5 años no había pandemia. Hace 5 años en Colombia, cuando empezábamos a hablar de renta básica universal, la gente en las calles les parecía extraño. Algunos por ahí con algún gusto por el tema social tenían idea, pero muy poca gente siquiera se planteaba el hecho de una renta básica o de qué significaba esto. Entonces, esa fue la idea. Se planteó esa investigación con una metodología. No quiero aburrirlos con el tema metodológico, pero es un tema, una investigación de tipo cualitativo, metodología cualitativa. Es decir, una metodología que va a entrevistar a las personas, a hacer entrevistas en profundidad y a través de estas entrevistas en profundidad a conocer las percepciones, que era lo que buscábamos. ¿Y qué vamos a entender como percepciones? Las percepciones son las formas en que cada uno de nosotros juzgamos un hecho. Y esos juicios de valor que generamos a través de un posible hecho es lo que nos hace generar las valoraciones, las formas en que actuamos frente a algo. Entonces, pues lo que queríamos era confrontarlos de qué pensarían y cómo juzgarían la posibilidad de recibir una renta básica universal. Para ello se recorrió el país, se hicieron 37 entrevistas en profundidad, que para un estudio cualitativo son bastantes. Se hicieron en la costa Caribe, en la costa pacífica, en el centro del país, en los Santanderes, para tratar de colectar las principales formas de pensar de diferentes regiones que conforman nuestro país, que es tan diverso en el aspecto cultural. Entonces, yo quiero que antes de empezar a mirar el tema, pues vamos a ver, yo quiero dejar una claridad sobre qué es renta básica universal y otro tema que está hoy con la pandemia muy cercano, que es renta básica. Si bien las palabras son muy cercanas, las frases son muy cercanas, la palabra universal hace que muchas veces se diferencie de lo que en algunos casos se entiende por renta básica. Cuando se habla de renta básica universal, que es el aspecto de la investigación que realizamos, es un derecho, se entiende como un derecho fundamental por medio del cual los ciudadanos de un país pueden participar de los ingresos, de la riqueza que tiene ese país. Y lo participan a través de la entrega de un dinero que vendría del Estado a cada uno de los ciudadanos, sin ningún tipo de condicionamiento, es decir, no solo es el hecho de ser ciudadanos el que permite recibir ese dinero. No hay que demostrar que se es pobre, no hay que demostrar que está en desempleo, no hay que demostrar, como en el caso de las transferencias condicionadas, como las de Familias en Acción, que yo tengo que asistir a la escuela o que tengo que ir a unos controles de salud. No, aquí simplemente en un concepto puro, clásico de renta básica universal, de lo que se está hablando es que usted puede simplemente recibir un dinero por ser ciudadano de un Estado. Y eso es muy discutido, este concepto ha sido objeto de muchos análisis y se han intentado experiencias antes de pandemia, de las cuales también les comentaré más adelante. Por el otro lado, el concepto de renta básica, sin la categoría universal, sino simplemente renta básica, o en algunos casos ingreso mínimo vital, que también quizás han oído ese término, implica más una política cercana a los subsidios tradicionales. ¿Qué es un subsidio? Una transferencia de un recurso del Estado a una población que el Estado considera que necesita su apoyo porque está en especial debilidad frente a la generalidad de la población. Para ello, entonces, usted tiene que pasar por una serie de tamizajes y en algunos casos de condicionamientos. Entonces, cuando usted está pensando en que, por ejemplo, para usted pertenecer al régimen subsidiado, o sea, para usted recibir el subsidio en salud, para que su salud la cubra el Estado, usted tiene que pasar un examen de condicionamiento de que es pobre. Y ese examen lo pasa a través de un quiz, de una evaluación que se llama el CISBEN. Y si usted en esa evaluación del CISBEN demuestra que es pobre, pues lo gradúan para régimen subsidiado. Si usted mejora las condiciones de su ingreso, de su condición social, pues entonces lo desgradúan de pobre y pasa al contributivo. Si ustedes ven ahí, hay una problemática central en los subsidios, que es
¿hay un real incentivo a yo progresar, a que el individuo que recibe el subsidio progrese, o tiende a quedar en estático, en conservar ese subsidio? Eso nos genera pues una serie de problemas con el tema de subsidios. Y renta básica, lo que en esencia es la transferencia de un recurso a una población que de alguna manera va a ser identificada como que la necesita, ya sea porque está en pobreza, ya sea porque está sin trabajo, y se la entregaría sin un condicionamiento adicional, sino como una forma de restituirle el ingreso. En ese sentido, si se le otorgara exclusivamente a desempleados, sería más similar a un subsidio de desempleo. Entonces, esas son diferencias fundamentales entre lo que podemos entender entre una renta básica universal y una renta básica. Entonces, la renta básica no implica la comprensión de un derecho, sino implica es la transferencia de un recurso como subsidio. Eso cambia el panorama totalmente de lo que puede transformar la sociedad. Si bien plantear una renta básica sería un avance para el país, para Colombia, y más en estas circunstancias de pandemia y pospandemia y con la alta tasa de desempleo y de informalidad, pues sí resulta bastante superior que se intentara avanzar hacia una renta básica universal con todas las discrepancias que se pueden tener al caso. Haciendo esa como primera salvedad de qué se entiende la diferencia entre uno y otro, paso a presentar algunas de las experiencias que en el mundo, o comentar rápidamente algunas de las experiencias que a nivel mundial se han dado en este tema. Si se pregunta, y es una pregunta que a veces surge con relativa frecuencia, es si en el mundo hay algún sitio donde se haya aplicado una renta básica universal. La respuesta es que solo podría afirmarse en un solo lugar, que es el estado de Alaska de Estados Unidos. El estado de Alaska, que tiene una riqueza petrolera y minera muy grande, que está siendo explotada con impactos ambientales que ustedes también pueden tener conocimiento de ello, ese estado decidió en el año 80, hace 30 años, hace 40 años, perdón, 40 años, decidió lo siguiente, que las utilidades que generaba la producción petrolera y minera en el Estado se iban a invertir en bolsa de valores. Se iba a especular financieramente, el Estado directamente tomaba esos recursos y especulaba con ellos en bolsa de valores y en activos de inversión. Y que de la rentabilidad que obtuvieran esos recursos, la mitad de esa rentabilidad se la iba a distribuir a todos los residentes del Estado. Dependiendo de la rentabilidad de esos recursos, cada ciudadano de Alaska, cada residente en Alaska recibe periódicamente un cheque. Un cheque que hoy se está hablando más o menos mensualmente de unos $1,000, más o menos es lo que recibe un ciudadano de Alaska. Para que ustedes se ubiquen, hay un icono pop que es la película de Los Simpson, no sé si creo que de pronto muchos la han visto. Cuando él se escapa y llega a Alaska y pasa el peaje de ingreso, le entregan un cheque. Esa es la renta básica universal, justamente. Ahí está expresada en la película. Es como una anécdota. De resto, en los demás lugares del mundo, la renta básica universal no se ha dado como tal. Se han dado experiencias sobre renta básica con poblaciones pequeñas. Una de las, en el siglo XX, que más impacto y que poco se difunden sus resultados, es una realizada en Canadá, en un municipio pequeño llamado Dauphin. En ese municipio se le entregó a todos los ciudadanos una renta básica, o sea, hubo universalidad, pero para el municipio solamente. Entonces, en ese municipio, durante un periodo de 1 o 2 años se tuvo esa renta y se empezaron a hacer encuestas y a hacer seguimientos sobre qué cambiaba en la vida de los habitantes. Infortunadamente, por decisiones políticas en el Congreso canadiense, se eliminó el programa. Se recopilaron muchos datos, pero esos datos no fueron procesados, se mandaron a archivos y solo hacia a finales de la década de los 90 se recuperaron esos archivos y se empezaron a procesar los datos que se han recolectado. Y se encontraron hallazgos importantes como, por ejemplo, los jóvenes tuvieron mayor tiempo de permanencia en la escuela. Es decir, la renta básica redujo el riesgo de abandono escolar. Los muchachos estuvieron en promedio casi 2 años adicionales de permanencia escolar, o sea, tuvieron más adherencia al proceso educativo y eso pues ustedes saben que redunda en formación del ser humano.
Segundo, se redujo la violencia. Y tercero, un hallazgo que inclusive ha sido discutido si es relevante, si los datos realmente son relevantes, es que se aumentaron los divorcios. Este dato de los divorcios pues implica lo siguiente, y en otros casos de experiencia también se ha observado esa tendencia un poco, que es a que muchas veces las relaciones de pareja se sostienen por la dependencia económica de uno de los cónyuges en el otro. Si la renta básica universal o una renta básica es entregada a un hogar, se crea, y de manera individual, no asociada al hogar, sino de manera individual, se genera un grado de libertad. Y ese grado de libertad muchas veces destruye este tipo de relaciones que se han sostenido netamente por la dependencia económica. Eso es un resultado colateral discutible y que tiene que ver mucho de los componentes de la lucha feminista, que apoyarían por eso también una renta básica. En ese sentido, y de una vez aprovecho que lo menciono, cuando hablamos de renta básica universal, hablamos de un tema muy importante para el ser humano, que es la libertad. Yo estoy hablando básicamente de que la renta básica universal le permitiría al ser humano desarrollar el mayor grado de libertad posible. Hay grupos de discusión que hablan cómo el hombre ha desarrollado tecnologías que lo han liberado de muchas cadenas que antes eran de una vida muy, muy pegada al trabajo corporal, pero sin embargo aún continuamos pegados a la necesidad de un trabajo para subsistir. Eso es algo que en el panorama actual empieza a debatirse por lo siguiente, porque la capacidad de producción a través de las máquinas robotizadas, de la autonomía de procesos, de la inteligencia artificial aplicada, de los cyborgs, hace que en un futuro no muy lejano, quizás 30 años, la mayoría de las producciones de bienes y servicios, incluidas las de servicios, que muchas veces se pensaban exclusivas del ser humano, se transformen en operadas por máquinas. Y si no hay un campo nuevo de empleo que no sea cubierto por las máquinas, sino por seres humanos, exclusivo por seres humanos, quizás estaremos viéndonos abocados en un corto plazo a una alta tasa de destrucción del empleo, no para ser reemplazado el ser humano por máquinas. Algo que ya empezamos a ver en nuestra sociedad. Un ejemplo muy simple es lo que vemos en un parqueadero. En un parqueadero antes habían varios cajeros para pagar la atención del parqueadero y resulta que ahora usted encuentra máquinas. Entonces, eso cada vez es más fuerte. Por ejemplo, ya se experimenta con atención médica robotizada, con atención de enfermería robotizada en el caso de la salud. Hay experiencias de probar tener jueces de robot, no jueces humanos, para lograr la supuesta equidad en la aplicación de la justicia. Y eso entonces implicaría que en un futuro el empleo no sea fácil de conseguir y que se concentre en unos grupos muy especializados de ingeniería y de alto conocimiento y de creatividad que desarrollarían máquinas y otros que están dando soporte a las máquinas y quizás una gran bolsa de seres humanos sin ningún tipo de empleo. Entonces, antes de la pandemia, cuando se hablaba de renta básica universal en el primer mundo, se hablaba de eso, de cómo yo voy a través de esa renta básica universal a soportar el empleo el ingreso, de aquellas personas que están viendo destruido su empleo y no encuentran, porque no se está creando una nueva área que reemplace esos empleos, no encuentran dónde trabajar y obviamente necesitan un sustento. Entonces, esa es una de los planteamientos. Y ya en una visión más altruista, lo que les mencionaba, y adicionalmente, si yo a esas personas y en general a la sociedad le transfiero un ingreso sin condicionamiento, pues estoy aumentando sus grados de libertad. Entonces, ahí se va formando un panorama. Otra de las experiencias bastante discutidas sobre renta básica, experiencias de renta básica, ha sido el desarrollado por el gobierno de Finlandia, que durante 2 años escogió a un grupo de desempleados y les entregó una renta básica sin ningún condicionamiento. El programa fue concluido el año pasado, se dio por terminado, no porque consideraran que fuera un fracaso la transferencia, sino porque el Parlamento finlandés consideró que había demasiada estructura de seguridad social en Finlandia como para adicional de esa, que no era necesario. Sin embargo, lo que ya han procesado de datos, ellos hicieron seguimientos cualitativos y cuantitativos,
Kela, que es el Instituto de los Seguros Sociales finlandeses, dijo que lo que se encontró es que dar una renta básica, primero, no redujo la intención de trabajar de las personas. Ahí vamos a otro punto. Les he hablado de la libertad, de la destrucción del trabajo. Resulta que una de las grandes críticas que se hace a una posibilidad de una renta básica, ya sea focalizada a una renta básica universal, es el desincentivo a que las personas trabajen. Las experiencias que se han hecho con renta básica en general, en todas se ha encontrado que eso no es cierto, que las personas toman esa renta básica como un ingreso que les da libertad, que les da solidez, pero y que les facilita tener más confianza en sí mismos. Eso encontró también el estudio que se mejoró la confianza en sí mismo y la perspectiva de futuro de las personas. Y con esa confianza en sí mismo y perspectiva de futuro de las personas, pudieron salir con más tranquilidad al mercado laboral a buscar un empleo. Entonces ahí hay otra perspectiva que se discute bastante, que es si incentiva o no o desincentiva el hecho de ir a trabajar a los individuos, y lo que dan los datos, los resultados, es que no. Algo que también encontramos en nuestra investigación y que quizás mostraremos más adelante. Por otra parte, entonces, se generó también un fortalecimiento del aprecio por el Estado y confianza en el Estado. En Finlandia se encontró que hay mayor confianza en el Estado a partir de la renta básica. Obviamente estamos hablando de una sociedad que siempre van a decir, bueno, pero usted está hablando de las sociedades nórdicas, de un alto grado de bienestar. Muy bien, pues hay otras experiencias que se vienen desarrollando, no tan publicitadas, como la que se da en Kenia. En Kenia, una ONG llamada Givenly Directly, una ONG norteamericana y europea, que recoge entre grandes acaudalados del mundo dinero, montó un programa de renta básica para 20,000 personas a 12 años, entregarles una renta básica a 20,000 personas en 3 grupos control en Kenia, o sea, un país, pues digamos que ya no estamos hablando de países nórdicos, sino un país en desarrollo, no más cercano a Colombia. Y ahí también han encontrado, la experiencia lleva apenas año y medio, también han empezado a encontrar en los datos que la gente siente más tranquilidad con su vida al recibir una transferencia de tipo de renta básica. Entonces aquí pues empezamos a observar que antes de la pandemia, que con la pandemia han proliferado ideas de renta básica temporales por hecho de soportar a las personas que se quedaron sin trabajo, pero que antes de la pandemia se venían dando experiencias para mirar si se podían construir una política a largo plazo con renta básica. En ese marco es que surge la idea de hacer la tesis doctoral, justamente no como algo de emergencia, sino como una idea que impactara sobre la política, en este caso de la política colombiana. Entonces, voy a empezar de pronto a discutir un poco cómo fue los resultados, lo que empieza a darse como hallazgo, y de pronto ampliando algunos puntos. Entonces, cuando empezamos a entrevistar a las personas y a procesar los datos, los consolidamos para crear lo que se llama una teoría fundamentada en 4 grandes categorías de análisis o de agrupamiento, que las voy a mencionar y las voy a desarrollar cada una de ellas. La primera fue desconfianza en el otro. La segunda fue mejor sociedad. La tercera, incondicionalidad entre interrogantes, incondicional. Y la cuarta, implementarla, también así como entre interrogantes. Esas son como las grandes categorías que emergieron de las entrevistas de quienes nos colaboraron con sus aportes. Como bien lo dijo Giovanna inclusive estuvo dentro de las aportantes con una entrevista, igual Alejandra. Muy bien. Quiero entonces empezar a desarrollar la primera categoría, desconfianza en el otro. Resulta que cuando salimos a hacer esta investigación, salimos a averiguar sobre renta básica universal y nos encontramos realmente tratando de comprender más en profundidad la forma en que piensa el colombiano. Y desconfianza en el otro fue quizás una de las sorpresas más impactantes, porque cuando a la gente se le decía qué pensaba de darle una renta básica universal a su vecino o a un desconocido, a alguien simplemente por ser ciudadano en el concepto amplio, empezaban a emerger temores y críticas impresionantes. Decían, mire, se va a dedicar al ocio, se la va a beber en la cantina, no va a hacer nada, va a hacer la destrucción.
En el caso de la región de la costa Caribe encontrábamos con sorpresa la siguiente expresión: nos vamos a volver otra Venezuela. Eso, y expresiones así de ese tipo, eso nos volvería perezosos, que fue lo que acabó con Venezuela. Bueno, yo no me quiero meter en el discurso político del análisis de cuál es la crisis de Venezuela, pero eso estaba en el imaginario de las personas. En conclusión, y eso, digamos, el tema de Venezuela era muy en la costa Caribe, pero si tú ibas a Pasto, si tú ibas a Bogotá, no te hablaban de Venezuela, pero te decían que iba a generar pereza en la gente, violencia, una cosa extraña, decían que a la larga la gente se volvería más violenta, no entendía muy bien, con mucha claridad por qué decían eso, pero la gente lo expresaba. Entonces, bueno, dice, bueno, entonces la perspectiva es no. Definitivamente en esa primera instancia uno dice, pues no, ¿cómo se nos va a ocurrir? Estamos muy locos de ir a dar una renta básica universal porque la gente está hablando de que esto vamos a acabar con el país, vamos a acabar con las ganas de trabajar, con el ocio. Y entonces hacíamos una pregunta como de control. Le decíamos, bueno, ¿y usted qué haría con la plata si la recibiera? O sea, ahora hábleme de usted, no hábleme del otro, hábleme de usted, ¿qué haría? Y empezaba uno a escuchar un discurso tan antagónico. Entonces decía, yo si la recibiera podría estudiar algo que no he hecho. Si la recibiera podría viajar. Si la recibiera podría darle cosas a mis hijos. Si la recibiera podría dedicarme a trabajar en fundaciones, en acciones altruistas. Si la recibiera, o sea, empiezan haría empresa, generaría inversión y crearía empresa, también nos dijeron. O sea, empiezan a surgir una baraja de opciones tan distintas, tan contrarias a lo visto en lo otro, que uno dice, bueno, ¿y aquí qué sucede? O sea, hay un antagonismo impresionante en donde yo no creo en lo que hace el otro, pero sí yo me considero virtuoso. O sea, eso nos configura quizás en algo que vivimos en el día a día en nuestras calles y en las relaciones con nuestros conciudadanos, que es nosotros nos creemos buenos, pero creemos malo a todos nuestros vecinos. Y eso es un costo alto para la sociedad, porque vivir en desconfianza implica que yo tengo que siempre recurrir a amarres jurídicos. Por eso es que quizás necesitamos tanto esa cultura de los contratos, porque no confiamos en el otro, porque no hay palabra. Y eso sucede y eso se configura cuando se les dice de una renta básica universal. Lo otro que también decían, y en este tema de la desconfianza en el otro, es el conformismo. Decían, bueno, pero es que si usted les da plata se van a conformar, no van a progresar, y el país necesita que la gente esté necesitada para progresar. O sea, en nuestro país tenemos la idea de que solo nos motiva a progresar cuando estamos en necesidad. Y entonces, si suplimos esa necesidad básica, pareciera que la gente no quisiera, o por lo menos lo que expresan las respuestas es como si no quisiera motivarse a progresar. Ese es como un componente de esa categoría de desconfianza en el otro. Otro gran componente de la desconfianza en el otro es un Estado ausente. ¿Qué encontramos? Que la gente percibe al Estado colombiano en cualquiera de sus niveles, nacional, territorial, como ausente. ¿Sí? Como un Estado que nunca está para suplir las necesidades, que nunca está cuando se le requiere, que si está es para reprimir, pero no para colaborar. Y entonces que una renta básica quizás ayudaría a suplir a ese Estado ausente. O sea, ahí vuelven a ese discurso como medio positivo, en el cual dicen, bueno, la renta básica, entre que se la roben y que me la den a mí o que se la den a los otros, mejor que me la den. Por lo tanto, preferible que me la pongan en mi bolsillo a que sea un Estado, a que la tome un Estado que nunca aparece por acá, que no me suple nada. Bueno, por lo menos que me gire un cheque y yo me defiendo. Eso también empieza a configurarse como una manera de pensar en relación a la renta básica. Y por otro lado surge también una crítica que la gente ve, como les quiero expresar en esta categoría, son como contradicciones. Entonces dice, bueno, mejor esa plata inviértala en otra cosa, mejor inviértala en financiar la universidad gratuita, mejor inviértala en fortalecer la salud, mejor inviértala en vías. O sea, empiezan a decir, bueno, no la dé regalada, o no se la dé regalada al otro, porque realmente siempre es como en relación al otro, sino que el Estado la invierta en otras cosas, no la gaste en eso. Entonces ahí hay como un perfil bastante complejo del colombiano en relación con este punto. Luego viene en ese mismo antagonismo la segunda categoría que les mencionaba, que es mejor sociedad. Entonces empiezan, bueno, las preguntas eran, bueno,
¿Y usted cómo cree que cambiaría, para bien o para mal, la sociedad colombiana si recibiese la renta básica universal? Y entonces nos empezaron a decir, mire, mejoraría la justicia distributiva, habría más igualdad, habría una mejor ciudadanía. No se crearían seres que tendrían que tomar decisiones autónomas, no heterónomas. Entonces me empiezo a explicar un poco de eso. Empezaban a decir, mire, si se recibe una renta básica universal, comprar votos se dificultaría más. O sería más caro, algunos decían descaradamente, ¿no? O sea, algunos son sinceros y dicen, no, valdría más, o no se podría o valdría más, pero al valer más lo dificulta más. Y entonces el ciudadano, ¿qué haría? Votaría más libremente. Y por lo tanto, ¿qué estaríamos mejorando? El proceso democrático. Si yo le entrego dinero a todo el mundo, la gente hablaba, cuando preguntábamos estimaciones, decían un salario mínimo, medio salario. Nunca nos preocupamos, en esta investigación no nos preocupamos tanto por el monto como por la actitud frente al hecho. Nos decían, bueno, eso haría que la gente tuviera con qué comer. Había casos desgarradores en entrevistas. Yo creo que uno de los casos que a mí más me impactó entre los entrevistados fue una señora del aseo que trabaja en una empresa de estas grandes de aseo que contratan que son contratistas para otras empresas. Y en la entrevista me dijo, mire doctor, si yo lo hubiera recibido, si yo tendría eso, sería una bendición. Usted no sabe lo que yo tuve que sufrir o he tenido que sufrir con mi hija, que había ganado un cupo en el SENA y que no la pude dejar estudiar porque no tenía con qué darle para el bus, ni tenía cómo dejar cuidar a mi otro hijo. Y yo la necesitaba ya cuidando el hijo, el hermano en este caso. Y entonces ella tuvo que aplazar su estudio. Si yo tuviera renta básica universal, todo eso se hubiera podido evitar. Yo hubiera tenido una mejor vida, hubiera construido un mejor momento y no hubiera tenido que derramar tantas lágrimas. Y lloraba contando la entrevista. Entonces, uno ahí ve una narración tan fuerte en que habría una mayor justicia social, quizás ampliaríamos un poco, mejoraríamos una condición de equidad. Por otra parte, el ingreso, la gente cuando se le pregunta el ingreso que esperaría por persona, siempre se remiten casi a que quisieran recibir un salario mínimo porque ese salario mínimo lo asocian a poder con él suplir todas sus necesidades. Con esas necesidades, evitar el sufrimiento, evitar que haya necesidades que generalmente se observan dentro de la sociedad. Por otra parte, también veíamos la siguiente categoría, que es la incondicionalidad. Entonces, en cuanto a la incondicionalidad, entonces volvemos a un punto crítico. Ocio versus trabajo. La gente valora en el país, creo que una de las cosas más valoradas que tiene es el trabajo. Hay para mi juicio, y esta es una reflexión personal, hay también creo que un asocio cultural y religioso muy fuerte al trabajo. Ustedes saben que es juzgado moralmente mal aquel que no tiene un ingreso derivado del trabajo y juzgado moralmente bien quien tiene un ingreso derivado del trabajo. Entonces, cuando usted se vea enfrentado a recibir una renta que no lo obligaría si no quisiera a trabajar y que usted puede tomar su decisión, pues empieza una gran tensión entre cómo me siento yo y empieza también a surgir otras asociaciones que tienen que ver con la política de subsidios del Estado. La gente que nunca ha recibido un subsidio del Estado, en el momento de pensar en recibir una renta básica universal, que ya dijimos que no sería un subsidio sino un derecho, inmediatamente se siente en cierto grado preocupada de que la vean como pobre. Quiere decir que la política de subsidios ha generado estigmatizaciones sobre quien lo recibe. Entonces, quien recibe un subsidio es considerado pobre, casi que a veces como segregado de la sociedad. Entonces, la persona cuando usted no ha recibido un subsidio ni está en las focalizaciones de subsidio potenciales y le dicen que va a recibir un recurso gratis, la gente como que se cuestiona y dice, pero ¿no será que yo entonces estoy dando una apariencia de pobre, de que realmente estoy en crisis? Entonces, eso hace que eso genera muchas tensiones.
más también el hecho de lo que hablábamos. Es evidente en los ciudadanos el temor a que la renta básica lleve a que los otros no trabajen. Vuelvo al punto, o sea, cuando dicen ellos qué harían los otros, dicen los otros no trabajarían. Pero cuando uno le pregunta al entrevistado, ¿y usted qué haría? Dice, ah, no, yo seguiría trabajando y la renta básica sería un complemento perfecto para mi vida. Eso sería un complemento. Entonces, volvemos a ver, o sea, cuando yo hablo en primera persona, soy altruista, no abandonaría el trabajo y vería la renta como un ingreso que me daría tranquilidad. Pero si me preguntan qué haría el otro, inmediatamente digo, no, no trabajaría y se dedicaría al ocio. Entonces, esa tensión ocio-trabajo deriva en expresiones, en respuestas que van en contrasentido a lo que es una renta básica universal, porque entonces ya empiezan a decir, no, entonces digamos, si van a dar la renta básica, exijan algo a contrapartida, es decir, un condicionamiento. Y ese trabajo puede ser un trabajo social, o sea, dicen, ejemplo, démosle la renta básica y el que no esté trabajando y reciba la renta básica, que se dedique a ayudar a cuidar el parque del barrio, a que ayude a cuidar los ancianos del barrio, a que ayude a hacer cuidado de los niños del barrio. Entonces empieza a generar unos condicionamientos que no es lo que se estaba buscando, pero es que quizás sería un proceso de transitoriedad que deberíamos tener en cuenta si se va a instaurar una política pública de renta básica universal o de renta básica en Colombia, algo que se ha discutido en algunos foros que he participado con proponentes de la actual legislatura, que es miremos de pronto cómo es que piensa la gente, esto es lo que de lo que yo estoy comentando, y si se va a implementar la renta básica, pues miremos que la gente está dispuesta quizás a devolverle al Estado con algún trabajo y que vería más meritorio de esa manera recibir la renta básica. Eso tiene bastante discusión. Luego, entonces diría que estamos hablando de poca claridad y de poca confianza en que haya una renta básica sin que a la vez haya un condicionamiento o una contraprestación por recibirla. Que si se les pidiera un condicionamiento o una contraprestación, la gente se sentiría más cómoda. Algo a discutir, pero eso es lo que la gente dijo en las respuestas. Y como cuarta categoría de análisis, entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y entonces implementarla o no implementarla? Y ahí emerge lo que se llama enfoque político. Y quiero decir los resultados de las personas y de pronto qué es en la discusión teórica que actualmente hay en el mundo, y es la siguiente. La gente dice, eso no es como socialismo, algunos dicen. Otros dicen, la implementación va a depender de quién está en el gobierno. O sea, si el gobierno lo ve con un enfoque más hacia lo social, la implementarán. Entonces yo quiero que, profundizando esta observación, este hallazgo, en el mundo, en principio, la renta básica universal surgió desde la política socialista. Socialistas utópicos, inclusive desde Tomás Moro, quizás uno de los primeros referentes de la renta básica universal es Tomás Moro en 1517 en La Utopía. Y en el siglo XVIII y XIX los socialistas utópicos tocan el tema, pero en el siglo XX también lo tocan los neoliberales o los padres del liberalismo, del librecambismo. Por ejemplo, Friedrich Hayek y Milton Friedman hablan de rentas básicas universales como una forma en el caso de Friedman, de eliminar la pobreza, y en el caso de Hayek como una forma en que todo ciudadano de un estado desarrollado tiene que tener suplidas las condiciones mínimas de vida a través del Estado, y por eso hay que dar una renta básica universal. Entonces, en la renta básica no es solo de origen socialista desde el punto de vista político, también tiene vertientes de orden de libre mercado que la apoyan. Si ustedes ven y averiguan, los grandes dueños de empresas tecnológicas de Silicon Valley, como Zuckerberg con Facebook y Elon Musk con Tesla, ellos están de acuerdo con renta básica universal. Entonces uno se preguntaría por qué. Entonces ahí también viene desde el enfoque político, que es lo que yo quería llevar. Si yo la pienso como una forma de equidad, de distribución, de libertad, de justicia social, de independencia del hombre de las ataduras, pues la estaría viendo desde el punto de vista socialista. Pero si yo la estoy viendo como una forma de restituir la capacidad de compra perdida
por los trabajadores, dada la desaparición de trabajo y la caída en los precios de los salarios, yo la estaría viendo como una forma en que me permitiría que las personas fueran mis consumidores. O sea, yo estaría pensando, o sea, cuando Musk y Zuckerberg están hablando de renta básica, están diciendo es, dele plata, Estado, a las personas, yo pago impuestos, yo pago lo que quiera, pero démosle esa plata a través de ese mecanismo a las personas para que puedan salir y comprar mis productos. Es decir, para darle circularidad a la economía, que es distinto a la perspectiva purista de los socialistas, que ya es más desde el punto de vista de aumentar la equidad, de la justicia social. Entonces ahí estamos viendo que desde ese punto de vista, pues es más de una intención, la renta básica depende más de una intencionalidad política del gobierno de turno que un problema de un pensamiento antagónico entre socialistas y capitalistas. Realmente cualquiera de las dos tendencias están hablando de la posibilidad de implementarla. Es más, en Finlandia, el gobierno que implementa y que impulsa renta básica universal es un gobierno conservador, no socialista, conservador. Entonces, en ese sentido, es muy interesante el debate desde lo político. ¿Qué también encontramos? Que hay que preparar la sociedad, algo que ya hemos dicho. O sea, no es entregar hoy, decidir que mañana le entregamos un cheque a todos. Hay que tener preparadas a las personas para recibir el cheque. Esto sería como cuando a un niño le damos la mensualidad y no le enseñamos a usar la mensualidad. Exacto, es lo mismo. O sea, no podemos pensar en que simplemente mañana entregamos el dinero y que eso es una solución. No, ese es otro tema. La renta básica, ya sea focalizada o universal, es un medio, no un fin. Es un medio para mejorar al ser humano. Es un medio para que el ser humano construya su libertad. Es un medio para que el ser humano construya capacidades. Pero si yo simplemente estoy pensando en dar un dinero y que esa es la solución, nos estamos quedando cortos. Por eso es que nos surge para nosotros en el discurso el preparar la sociedad. Luego viene el gran tema que, si ustedes ven y han estado atentos a las discusiones, es el tema de, bueno, ¿y de dónde sale la plata? ¿Cuál es el financiamiento? Entonces, yo no voy a entrar aquí en modelos. O sea, los modelos en el Congreso están claros, depende del estipendio que yo defina que voy a entregar por familia o por persona. Normalmente se está hablando de que el Estado colombiano podría asumir un costo de unos 50 a 70 billones de pesos anuales por renta básica. Si son 50 billones, es el equivalente a entregarle por persona el valor correspondiente a línea de pobreza extrema. Es decir, si trasladáramos con 50 billones, más o menos se le da 150.000 pesos por persona habitante del país. Eso correspondería a que ninguna persona tendría mensualmente menos ingreso al de pobreza extrema y llevaríamos a cero a pobreza extrema. Esa podría ser un escenario, pero realmente la que está la que se está expresando en el Congreso no es universal, es focalizada, que es la que llaman de emergencia y que espera llegar, si mal no recuerdo, a unos 13 millones de hogares, no, perdón, a unos 5 o 6 millones de hogares y a 13 millones de personas a través de la entrega por hogar de un salario mínimo. Básicamente, pues es más o menos el monto. Si dimos un salario mínimo entre un promedio por familia de 4 personas, pues estamos hablando de un poco más de cerca de 210.000, 220.000 pesos, que también es sacar a esa familia del riesgo de pobreza extrema. Entonces, pero yendo más allá, empiezan a surgir, se le preguntaba a la gente, bueno, ¿y usted cómo creería que se debería financiar? Entonces, lo primero que surge y evidencia inmediatamente es con la plata de la corrupción. O sea, si redujéramos corrupción, tendríamos cómo financiar. Pero digámoslo que eso es como utópico, que eso necesitaría controles y que eso es difícil de estimar cuánta es la corrupción, el dinero de la corrupción. Entonces ahí surgieron ideas como, por ejemplo, recursos mineros, recursos marino-costeros, el turismo, todos esos temas con mayores tributaciones para los ricos, también una nueva política distributiva. Todo eso daría un marco de financiación. ¿A qué quiero llegar? El problema para Colombia no es tanto el que no haya un recurso para financiar un modelo de renta básica, en principio no universal, sino focalizada, sino lo que hace falta es una intencionalidad política para redistribuir recursos en pro de lograr generar esa política de renta básica. El tema de la corrupción, como ya lo dije, es transversal. Y finalmente, de pronto, para cerrar de pronto esta presentación de resultados, se habla de otros efectos.
Quizás el efecto más complejo que puede tener en la economía, en la dinámica económica de la renta básica es la inflación. Si yo le entrego dinero a las personas para que lo gasten, lo más probable es que lo gasten. Y si lo gastan, entonces hay una presión desde la demanda y no sabemos si la oferta está en capacidad de responder a esa presión de la demanda y por lo tanto se podría generar unos fenómenos inflacionarios que afectarían a la economía. Ese es uno de los problemas graves. Y derivado de eso, si yo le entrego dinero a las personas, dinero público del Estado colombiano para que consuman, y si la persona lo que hace es consumir, como se vio en el día sin IVA, principalmente televisores importados, pues entonces ¿a dónde va a ir a dar la plata pública colombiana? No tanto a la mayor parte, no se quedaría en la economía colombiana, sino terminaría siendo exportada por vía de las utilidades de las transnacionales. Y como sabemos que las utilidades de las transnacionales fueron eliminadas los impuestos de retiro de sus utilidades del país, pues prácticamente estaríamos subsidiando el financiamiento de empresas de otro país. Pero entonces ahí queda uno entrampado en posibles soluciones, no es de la investigación, sino uno queda pensando y uno dice, bueno, y si condicionamos a que la plata sea utilizada solamente en productos nacionales, ¿cómo hacer eso? ¿Y cómo limitarlo? ¿Y eso, eso sí es beneficioso? Entonces ahí hay un problema colateral de otros temas que pueden asociarse más allá a la renta básica universal. Ahí llegan los resultados. Nosotros lo que consideramos es que la renta básica universal tiene la potestad de transformar la sociedad, de aumentar la libertad, de generar, por ejemplo, mejores condiciones para el trabajo por esta vía. Si un trabajador tiene una renta básica universal y el patrono lo humilla, el patrono no le da las condiciones laborales, no tendría el temor a quedar sin con qué comer si renuncia o si lo despiden. Y entonces podríamos inclusive invertir la lógica del empleo. Hoy la lógica del empleo es que hay una oferta de trabajos y muchos trabajadores tras esa oferta. Si esos trabajadores no estuvieran desesperados por el trabajo porque si no tienen cómo comer, quizás entonces podríamos invertir en que son los empleadores los que tienen que ser atractivos para que esos trabajadores quieran pertenecer a esas empresas. O sea, partiendo de una lógica absolutamente distinta, porque por esa vía de renta básica generaríamos una pseudo escasez de trabajadores, cosa que iría en contravía a esa política capitalista que es la generación de bolsas de desempleados que sirvan para regular el precio del salario. Entonces, eso es una de las grandes fuerzas que tiene. La otra, el mejorar la ciudadanía, el construir un nuevo ciudadano, un ciudadano que se vea que ese Estado a través de esa transferencia lo reconoce, lo acompaña en un proyecto de vida y le permite vivir con dignidad. Y finalmente, pues se construye la posibilidad de un futuro mejor para el país. Una de las últimas sería el tema de la violencia. No se hablaría de que la renta básica sea la solución para una violencia estructural como la política y la económica que tiene el país, pero sí ayudaría a violencias como la intrafamiliar, por lo que veíamos de liberar un poco a los individuos de esas, de pronto, yugos o ligues económicos, y quizás también impactaría sobre violencias barriales de muchachos que no tienen ningún futuro, los que llamamos mini, que ni estudian ni trabajan, y que solo encuentran a veces en la criminalidad una opción de tener un ingreso. Una renta básica universal quizás podría impactar positivamente en eso. Referenciaba yo el caso de cómo durante la alcaldía de Gustavo Petro a los barristas se les entregaba, a los barristas de equipos de fútbol se les entregaba un ingreso por participar en labores sociales, en los barrios, y que eso estuvo asociado quizás a un descenso de la criminalidad, y que cuando llega a la alcaldía de Enrique Peñalosa y la elimina, vuelve a aparecer la criminalidad del barrio. Entonces quizás una renta básica universal que evite a los muchachos tener que robar para comprar una camisa o para un alimento, pues quizás eso ayudaría bastante. No creo que ayude de manera directa, sino a largo plazo y con esas transformaciones de ciudadanía sobre las violencias de orden político y económico que tanto han afectado históricamente al país. No sé, creo que ya es hora de dejarle la palabra a la contraparte. Gracias.
Pues gracias, Giovanni. Interesante el tema. Antes de, digamos que Joanita empiece a leer las preguntas, ya tenemos una pregunta ahí en la mesa por parte del compañero Leonardo. Sin embargo, es, dentro de lo que hablaba Giovanni, de que las personas cuentan sus historias y cuentan cuando se les indaga sobre el tema de la renta básica universal. También hay un tema de que a nosotros siempre nos han metido en el cuento de que nosotros debemos como país mucha plata, el tema de la deuda externa. Y siempre es que el ciudadano o el colombiano está debiendo tanta plata o nace debiendo tanta plata, pero nunca hablamos de lo que rentaría los recursos naturales, todas las riquezas que tiene el país para el ciudadano, para el colombiano. Entonces, ese es un tema. Y dentro de lo político, no sé si miraron, digamos, el tema de Cuba siendo una isla tan pequeña, de una u otra manera ellos tienen una forma como de renta básica. No sé si lo miraron también. Bueno, yo dividiría la primera parte. Para mí hay un ejemplo de discusión de este tema de la inversión en lo social y no verlo como una deuda que tiene cada individuo con unos acreedores externos que son unos señores que se lucran simplemente por prestar el dinero. A mí me gusta mucho analizar o reflexionar sobre lo que fue el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Rafael Correa rompió la ortodoxia económica. La ortodoxia económica dice que los gobiernos deben tener unas reservas técnicas que soporten esa deuda. O sea, que si yo asumo una deuda, yo debo tener una reserva técnica que la soporte en el banco. O sea, debo parar un recurso en el Banco Central que lo soporte. Él lo que hizo fue romper esa lógica y decir, bueno, ¿yo qué hago? Protegiéndole las inversiones a unos capitalistas extranjeros y mi gente sin educación, mi gente sin salud. Entonces lo que hizo fue eliminar esas reservas e invertir en infraestructuras de educación, nuevos colegios, renovación de colegios, nuevos hospitales, nuevas infraestructuras también de vías para que los agricultores, los productores pudieran sacar sus bienes, sus bienes a los mercados, a la exportación o al mercado interno. Controlar un poco también los libres mercados, no para cerrarse como una autarquía, sino para restringir y proteger a ciertos productores que son estratégicos para un país. La lógica de eso es, si yo invierto en mi gente, en un futuro esa gente va a ser más productiva. Si una persona es más productiva, va a pagar más impuestos y si va a pagar más impuestos, vamos a poder desarrollar. Me parece que habría que explorar un poco en Colombia ese tipo de decisiones, dejar de tener a la ortodoxia de que hay que tener reservas técnicas soportando a las deudas con terceros, sino de pronto quizás no llegar tan draconiano a cero, pero sí reducir esas inversiones, esas reservas y soportarlo con monetizaciones que lleven a que la gente lleve una vida digna y a que haya mejores infraestructuras para esto, ya sea por una renta básica o por inversiones en infraestructura como lo mencionábamos. En cuanto a Cuba, bueno, nosotros no nos preocupamos tanto por mirar los modelos socialistas puros por lo siguiente, porque es que desde la lógica económica es otra cosa. O sea, es la forma en que un socialismo le entrega esos bienes y esos servicios a sus ciudadanos es la forma en que le devuelve la plusvalía generada por el trabajo que ellos le han dado al Estado. Nosotros estamos en una sociedad capitalista. Nosotros no partimos de una hipótesis para esta investigación de que fuéramos a cambiar el modelo político, sino estamos en un modelo capitalista y habría que mirar cómo funciona la renta básica dentro de un modelo capitalista. Y en un modelo capitalista lo que se maneja es que el trabajador obtiene un salario como parte, como una porción de la plusvalía, el patrono se queda con la otra parte de la plusvalía y el patrono le tiene que pagar al Estado unos impuestos y con esos impuestos funciona el Estado en general. Entonces, por eso quizás no lo vimos, aunque claro que sí, o sea, uno puede entender que Venezuela y Cuba y también otras sociedades más distantes como Vietnam, quizás Corea del Norte, pues cuando el Estado es el dador de todos los bienes y servicios como retribución al trabajo de sus miembros de sociedad, pues están en un modelo de renta básica más cercano
a una distribución comunitaria que a una política distributiva que busque una equidad en un mercado, que sería la que vamos a explorar. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, como dice Cami, ese es uno de los temas y las excusas que muchas veces se colocan para no dar este tipo de derechos que se tienen. Y si uno se pone a enlazarlo con el tema de que hablabas de la corrupción, pues efectivamente si no existiera tanta corrupción, pues efectivamente esa deuda externa de pronto no sería tan grande como la que tenemos actualmente. Quiero enviar un saludo a las personas que están conectadas en el Facebook Live el día de hoy. Está Alexander Vitrago, está Humberto Saldaña, está Mónica Escobar, está también un pensionado que siempre nos acompaña, que es José Benito González, está el compañero Alexander Sandoval. A todos ellos, muchas gracias por estar siempre aquí conectados. Y en esta sesión de Zoom también a la compañera Mónica, que también está por este lado, a Leonardo Padilla, José Francisco Cera, al compañero Alberto Rivera, a la compañera Alejandra Wilches, que también nos está acompañando acá. Muchas gracias por acompañarnos y por generar esas preguntas. Los que están acá en sesión pueden levantar la mano para darle la palabra si tienen alguna pregunta. Mientras tanto, voy a leer una que tengo acá, doctor Giovanni. Dice, ¿familias en acción se puede considerar como una renta básica o define un modelo politiquero? Familias en acción es lo que técnicamente se llama transferencias condicionadas. Es un tipo de subsidio. Si entendemos, no podríamos entenderla como renta básica universal. Como renta básica inclusive se pide que se elimine ese programa para poder dar viabilización a renta básica sin tanto condicionamiento. Las transferencias condicionadas fueron un modelo que surgió en Brasil y en México. Bolsa Familia y Progresa en México, si mal no recuerdo las denominaciones, que fueron uno de los problemas del subsidio que se encontraba era que dar la plata implicaba que no se desarrollaba ninguna potencialidad ni capacidad en quien la recibía, algo de lo que dialogamos también con Renta Básica Universal. Entonces se establecieron desde un modelo heterónomo, es decir, condicionante, de castigo si no se cumple, se estableció que para usted recibir ese dinero tendría que cumplir con unas obligaciones normalmente con sus hijos, en los cuales tendrían que mirar que van al médico y que van a la escuela, y eso enfocado a asumir que los padres prácticamente son una generación perdida y hay que apostarle a la generación de los hijos para salvarla, digamos, de esos círculos de pobreza. Esta es una concepción también muy asistencialista, que desde el punto de vista de la pregunta, en Colombia particularmente, que es lo que tenemos más cercano, se ha clientelizado, es decir, se asoció a unos gobiernos. Eso hay unas investigaciones que revisábamos que está asociada ni siquiera a gobiernos, sino a presidentes. Otra investigación salía a hacer entrevistas y decía, mire, más familias en acción son el presidente Uribe y el presidente Santos, punto. Desconociendo inclusive que el que la crea es Pastrana. Entonces son modelos de subsidios, y son modelos de subsidios que cuando preguntamos por renta básica universal, la gente evaluó con base en sus conocimientos de lo que hacía Más Familias en Acción. Y retomo el tema de mejorar en la calidad del empleo. En Valledupar, recuerdo, bueno, la entrevista se hizo en Santa Marta de una persona que vive en Valledupar. Ella era gerente o es gerente de una EPS subsidiada en Valledupar. Entonces le preguntamos de renta básica esta entrevista que hicimos para la investigación. Y me dice, mire, profe, bueno, era una alumna mía de Santa Marta, dice, mire, profe, yo en Valledupar tengo problemas ahora para encontrar empleadas del servicio. ¿Y eso por qué? Dice, porque con ese programa de Más Familias en Acción, de Familia en Acción, las mujeres de Valledupar prefieren quedarse en la casa y no ir a trabajar. Entonces uno puede darle dos lecturas ahí. La primera lectura es, ¿será que es tan malvado el plan? ¿O es que está diciendo, oiga, yo ya no me regalo por cualquier peso por ir a hacerle el aseo en las casas de familia de Valledupar? Eso es uno. Pero también podemos ver la otra lectura, que es, está desestimulando el trabajo. Y otra cosa que se sataniza a Más Familias en Acción, la maternidad. Le dicen, encontramos en todo el país.
Ese programa lo que hace es que las señoras tengan un poco de hijos para tener más subsidio. Eso no está comprobado con datos, pero está en el imaginario. Y ese imaginario es el que construye las realidades que luego determinan una política. Entonces, cuando uno hablaba de darle una renta básica universal, empezaban a lo mismo, decían, se van a llenar de hijos y no van a querer trabajar. Entonces, para no alargarme la respuesta, no la podríamos considerar como una renta básica, al contrario, habría que modificarla porque está condicionada. Y segundo, ha generado unos imaginarios muy negativos en los colombianos que inclusive habría que modificar para poder implementar una renta básica, ya sea universal o focalizada. Listo, doctor Giovanni, muchísimas gracias. Acá también tengo, antes de darle la palabra a Richie, que creo que también va a intervenir, tengo acá también dos preguntas. Una va relacionada con uno de los temas que también se comentaron en la sesión que tuviste antier con el senador Sanguino, Antonio Sanguino, y es que efectivamente si esa renta básica tiene que ser únicamente a nivel económico o si en el caso, por ejemplo, de nosotros de las telecomunicaciones, puede llegar a ser también como un mínimo vital de Internet, por ejemplo, porque pues como usted muy bien lo dice, en medio de esta pandemia, ha sido una pandemia muy desigual porque hay personas que afortunadamente tienen como tal el servicio, pero otras que hemos visto pues que efectivamente no lo tienen. Esa es la primera. Y la segunda, que me hacen por aquí, por el interno, creo que tiene que ver con lo que hablabas acerca de la desconfianza en el otro, y es que dicen, ¿cómo así? O sea, no le van a dar solo a los pobres, sino que los ricos también van a recibir un subsidio, o Los sea, ricos también van a también lloran. recibir dinero. Entonces, digamos que esas son las preguntas que también, y no sé si de pronto en medio del estudio también pudiste encontrar ese tipo de respuesta. Bueno, voy por la primera entonces. La segunda me recuerda a la telenovela de los 80, Los ricos también lloran, con Verónica Castro. Pero Sí. bueno, no, la primera. La recordamos. No todos, no todos. Entonces, la primera, si hablamos de renta básica universal en el concepto puro, no sería ese mínimo de datos, pues sería, primero es condicionado, porque le estarías entregando un recurso, pero condicionado a que tú consumas Internet. Si no consumes Internet, pues no. Eso no quiere decir que yo sea enemigo de la propuesta. O sea, la propuesta me pareció cuando la oí muy interesante y como ustedes en ese momento, yo vi cuando ustedes chatearon inmediatamente y dijeron, y a través de TV, pues con mayor felicidad yo. Pero digamos que eso serían políticas interesantes complementarias. Yo diría que eso son políticas que creo que es hora de llevar al debate el hecho de que un servicio de Internet se ha entendido también como un derecho fundamental, así como se ha discutido el agua. Porque justamente ese Internet está determinando quién se puede articular a la nueva sociedad que se está desarrollando a través de redes y que en unas crisis como la pandemia justamente está llevando a mayores grados de inequidad. Yo lo veo con buenos ojos, no como renta básica, no sería renta básica, o si lo quieres incorporar dentro de renta básica, pues ya sería una modificación. Por ejemplo, decir de los recursos tanto se va, pero entonces ahí nos llevaría a un problema que también se ha evaluado, que es en países de Europa se dice que eliminar, ejemplo, la cotización en salud, la cotización a pensiones y entregar una renta básica universal. Para poder dar la renta básica, el Estado no va a responder a futuro por una pensión, no va a responder por un sistema de salud, sino entrego el dinero y usted paga una clínica y usted pues ya tiene un recurso asegurado hasta su muerte y por lo tanto no una pensión. Esas son discusiones que tienen que ver con cómo se estructuraría ya en una sociedad futura la existencia de una renta básica universal. Pero soy claro, a mí lo del paquete de Internet me gusta mucho, habría que mirarlo cómo, y me parece que inclusive sería muy prioritario. En lo segundo, sí, a los ricos hay que darles por lo siguiente, porque si yo no le doy a los ricos, primero, no estoy generando una política de universalidad, sino mantengo el condicionamiento. El punto crítico de esto es que un rico reciba 120.000, 250.000 pesos, como lo alcanzaba a mencionar, que sería lo viable, pero que esté pagando 20 millones de impuesto al año. Si usted está pagando 20 millones y recibiendo 150.000, pues el ejercicio de ciudadanía es válido.
las políticas, y lo discutía yo un poco en la sesión que mencionaba Giovanna, que es, yo no soy amigo de las políticas focalizantes, yo soy amigo de las políticas universales. Uno de los mayores daños que le ha hecho a este país es que a partir de los 90 casi toda la política social se centró en focalizaciones y eso lleva a estigmatizaciones. Entonces tenemos que yo no le doy acceso a la educación pública a los señores que tienen estrato 5 y 6, sino que la educación pública es para los CISBEN nivel 1, 2 y 3. ¿Qué estoy generando? Guetos sociales. Entonces yo estructuro un sistema de salud en el cual a unos que pagan de su bolsillo o con su patrono los llamo contributivos y a otros que es el Estado el que paga los llamo subsidiados. A una política que es universal también la estoy estigmatizando. ¿Por qué ese afán de estigmatizar? No, las mejores sociedades son en las cuales en la misma escuela, en el mismo centro de salud se sienta el hijo del rico y el hijo del pobre. Ese fue el espíritu del estado del bienestar inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que la alcaldesa en una explosión de creatividad se le ocurrió decir que va a crear un plan Marshall. Entonces, el plan Marshall, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudó fue a financiar el estado del bienestar europeo. Y el estado del bienestar europeo era políticas universales. Alguna vez tuve y lo pueden ustedes también buscar en lecturas, tuve un profesor inglés británico y nos contaba historias en la clase de inglés de su familia. Decía, mire, después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Londres y en general de las ciudades inglesas fue a cargo de casas hechas por el Estado y propiedad del Estado, que se le arrendaban a los ciudadanos que la requerían. Y entonces, él decía, el obrero vivía en el mismo barrio que el gerente de la fábrica. Y ambos vivían en casas del Estado y arrendadas y pagándole arriendo al Estado. ¿Que si había un diferencial en el valor del arriendo? No, era el mismo. Ahora, ¿qué diferenciaba? El patrono, el gerente, pagaba unas tasas de impuesto muchísimo más altas que las del trabajador. O sea, la equidad no se da en el primer nivel, no se da entre quién paga una cosa, quién puede pagar el colegio y quién no. La equidad se da a nivel alto y tiene que ser guiada por el Estado y tiene que ser dado a través del mejor instrumento que tiene el Estado, que es la política tributaria. El problema en Colombia es que la política tributaria es regresiva. Se le cobra menos a los más ricos y más, en especial, a las clases medias. No diría yo que a los más pobres, sino a las clases medias. Por lo tanto, ¿quién está llevando el peso del Estado? Las clases medias, en buena medida, cuando debería ser mucho más el peso de las clases altas. En la medida en que se mejore una política tributaria, pues que reciba la renta básica universal el rico, pues le va a salir igualmente carísimo, eso no es nada porque ha pagado muchísimo más en impuestos y en tributación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tengo, bueno, dos pequeñitas, una que tiene que ver, antes de darle la palabra a Richie, una que tiene que ver con el tema que estabas hablando y es, ahí surge la pregunta, entonces, ¿quiénes son los ricos? Porque decían sí, que si alguien que gane más de 5 millones ya está por ahí incluido en ese paquete. Y lo otro que también me mencionan por acá es, si yo no trabajo, creo que estaría más tranquilo y incrementaría mi creatividad. ¿Eso también lo vieron de pronto relacionado en el estudio? Sí, bueno, ¿quiénes son los ricos? ¿Es una pregunta o era un comentario? Pues era una pregunta de una persona que está aquí en el chat, pero no sé si era diciendo que nosotros empezamos o nos incluimos en Lo ese primero que grupo. hay que hablar es, hablar de riqueza, estamos hablando de riqueza por patrimonio y también por ingreso. O sea, estamos hablando de riqueza monetaria. En ese sentido, en mi juicio, y si ustedes miran la estadística de concentración de la riqueza en Colombia, el problema no está en ese empresario o en esa familia que ha pagado con mucho esfuerzo un apartamento, el gerente de TV que ha pagado con su familia un esfuerzo, con esfuerzo un apartamento de 1.500 o 2.000 millones de pesos, ¿no? Ese no es realmente el rico real, ese es el objetivo. Obviamente tiene que tener una tasa de tributación más alta que el empleado de base, obviamente. No. Aquí el problema está
en que hay unas 10 o 20 familias que concentran una riqueza muy alta. El 1% de la población colombiana concentra más del 60% de la riqueza del país. Pero si ustedes miran aún dentro del 1%, dentro de ese 1%, la cosa es también absolutamente inequitativa. Si ustedes se ponen en el 99.1, ese 99.1 es quizás el gerente de altos ingresos de TV, pero entre él y el que está en el 99.8 o en el 99.9, ese que tiene el mayor alto ingreso, es absolutamente desorbitante la diferencia. Estoy hablando de personas que tienen empresas, que son propietarios, que tienen inversiones en acciones muy grandes. Estoy hablando de todo lo que son los grandes empresarios de este país, la familia Santo Domingo, la familia Gilinski, la familia Ardila Lule, Sarmiento Angulo y otros empresarios, por ejemplo el sindicato antioqueño. O sea, todos esos grupos de entramados empresariales que tienen realmente potestad sobre el dinero del país, estos son para mí los ricos que deben aumentar la tributación, porque si vamos a mirar al gerente, el gerente para abajo ya son clases medias, altas, de diferentes niveles, y ellos seguramente son tan vulnerables en cierto grado, no tanto, pero tienen también vulnerabilidad frente a una distribución y a fallas de los mercados, a fallas en los mercados laborales. Entonces, digamos que para mí esa es como la preocupación, mirar quién tiene patrimonio, más la riqueza en patrimonio, más que la riqueza en ingreso laboral, y más bien la riqueza también por ingreso por propiedad de acciones o de inversiones. Pensaría que eso es como para tratar de definir qué es un rico. Y la siguiente pregunta, por ponerme a hablar, ¿me la recuerda, Giovanna, por favor? Creatividad, lo referente a la creatividad. ¿Cuál era el tema siguiente? Referente a la ¿Aló? creatividad. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? Aló. Sí, ¿cuál es la segunda pregunta? Porque la olvidé. Referente a la creatividad. Ok. Sí, definitivamente una de las fuentes de renta básica, de las virtudes de renta básica, es liberar al ser humano para que se inspire en otras cosas. Para que si quiere dedicarse al arte, se dedique al arte. Si quiere dedicarse a la poesía, se dedique a la poesía. Eso también genera alto valor agregado, que muchas veces la sociedad lo desprecia. En la modernidad, el primer gran impulsor en las últimas décadas del siglo XX de la renta básica universal es el belga Philippe Van Parijs. Philippe Van Parijs, en su libro principal sobre el tema, coloca a un surfeador, la tabla de un surfeador en una playa. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, la renta básica universal debe darle la libertad a las personas para que si se quieren dedicar a surfear, surfeen. Si se quieren dedicar a hacer poesía, se dediquen. Si se quieren dedicar a, no sé, a cualquier actividad del arte, la pintura, que se dediquen. Y quiero compartirles una reflexión que alguna vez tuve. Yo, por temas de doctorado, tuve que hacer una pasantía en Sydney, en Australia, y hablaba con un compatriota que estaba allá trabajando. Y él se sorprendía, estaba consternado. No quiero para que lo vean el ejemplo. Estaba consternado porque él tenía que trabajar, él todavía no era ni siquiera residente, sino visa de trabajo y estudio. Y para poder sostener la vida en Australia, que es muy cara, tenía que trabajar en el día en obra y en la noche entregando pizzas como mensajero. Y en el centro de Sydney hay un barrio bohemio que se llama Renfe. Y en Renfe, me decía una vez, yo no puedo creer y me siento ofendido porque cuando yo voy a entregar una pizza al Renfe, entonces encuentro a estos bohemios metiendo marihuana, tomando trago y yo sí fregándome por trabajar. Eso es injusto. Si yo llegara al gobierno de Australia, eliminaría esos subsidios de los que viven esos del Renfe, ¿correcto? Porque muchos de estos son indígenas y en Australia los indígenas, los nativos australianos tienen unos subsidios muy fuertes, también para que lo tengan en cuenta. Entonces yo le decía la siguiente reflexión, le decía, usted camina por Sydney 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿lo van a atracar? La posibilidad de que usted lo atraquen, ¿cuál es? No, muy poquita. Ustedes pueden caminar Sydney, seguro, averigüen en las noches, y los carros, los BMW, los carros muy finos quedan en la calle. ¿Alguien le roba el espejo? ¿Alguien le roba el radio? ¿No amanece el carro? Entonces yo le decía a él, ¿usted vive en paz?
¿usted vive bien en Australia? Y me decía, sí. Dije, mucho de eso es a eso que usted critica. Si le quitáramos a esos bohemios ese recurso, ¿con qué viviría? No se aumentaría la tasa de violencia. Segundo, esos bohemios están dedicados al arte, a la pintura, algunos. Con que uno de ellos se convierta en un artista famoso, que represente y que le dé nombre a Australia con sus obras, ¿no estará pagando todo lo que hizo el gobierno australiano? O sea, ¿por qué tenemos que ser tan sesgados en ver las cosas tan cerradas cuando lo que hay que ver es una perspectiva de sociedad mucho más amplia? Y eso nos es difícil como ciudadanos, y más en Colombia, donde hemos tenido que prácticamente sobrevivir lo más duro de la sociedad colombiana, y creo que por eso se refleja esa la desconfianza del otro, es porque nuestra historia es sobrevivir pisoteando al otro. Y es terrible, o sea, la competencia salvaje. No entendemos que si construimos en hermandad y en solidaridad, podemos llegar mucho más lejos. Dale, mi Richie. Gracias, doctor. Dale, Okay. Richie. Vale, gracias. Sí, pues realmente este tema de la renta básica está muy interesante, doctor. La verdad, pues felicitaciones por toda esa investigación que ha adelantado, que pues, creo que es muy valiosa para todos, y realmente pues valorar efectivamente todos estos, digamos, serían como un derecho, no sé si de tercera o de cuarta generación, ya lo que es la renta básica. Pues varias cosas. Preocupa el tema del Plan Marshall, pues porque pues el Plan Marshall, entre otras cosas, por ahí mencionaba Noam Chomsky, que el dinero que le dio Estados Unidos para la recuperación, entre otros países, creo que Francia y Holanda, pues casualmente era la misma cifra que invirtieron esos países en el ejército que utilizaron en la guerra de Corea, pues, o en el sudeste asiático, mejor dicho. Entonces, pues digamos, sigue siendo condicionado el Plan Marshall porque pues dependía de la cantidad de personas, la cantidad de dinero que se le dio a asignar a cada país. Entonces, pues hay países que recibían más, otros recibían menos, y realmente pues se pierde un poco el concepto de la universalidad y de la individualidad que mencionaba el doctor Giovanni hace un momento. Yo creería que se debería como hacer mejor un New Deal, como el que hizo Roosevelt en su momento, pues precisamente para recuperarse después de esta pandemia. Y dentro de ese New Deal, precisamente esa renta básica sería algo muy valioso porque haría que se mueva todo el consumo al interior del país. Si yo quiero que mis empresas no se hundan, pues deben haber compradores. ¿Y los compradores de dónde van a salir? Pues personas que tienen empleo. Y bueno, los que tienen empleo, los que no tengan empleo, entonces unos van a poder comprar, otros no. Y los que tienen empleo, pues ya tienen sus cargas básicas, ya tienen comprometido su dinero, no van a salir a gastar más tampoco. Entonces, yo creería que se debería hacer mejor un New Deal y no un Plan Marshall en cuanto al tema de recuperación. Y dentro de ese New Deal, por ejemplo, pues tratar de implementar el tema de renta básica, que pues realmente es muy importante. En este momento, creo que había un proyecto de Iván Marulanda que había radicado el 20 de julio, me parece que ya se cayó. Luego, como el 28 de julio, radicaron otros 3 proyectos, uno de Ciro Ramírez, del Centro Democrático, también radicó uno del Partido Liberal, pues que mencionan que es como el que está más completo, y el que radicó pues la oposición, en cabeza pues también de Gustavo Petro, bueno, de toda la que es la oposición en Colombia, ¿no? Entonces, pues definitivamente pienso que no pasará mucho tiempo en el que se tenga que implementar esta renta básica en el país, más con la urgencia de la recuperación y de la reactivación económica después de la pandemia. Todavía no se están viendo como todos los desastres que está creando esto, sino realmente cuando la gente diga, bueno, ahora sí puedo salir a la calle, busquemos trabajo, no va a haber trabajo porque no hay empresas. Entonces, esto me parece que sería algo bueno, y pues incluso, así como a Roosevelt le valió su reelección, pues de pronto a Duque también, ¿no? Entonces, por todo lado sería positivo. Bueno, Pues para ellos, ¿no? Para ellos. Y no pues, creo que para Duque, nosotros. bueno, varias Gracias. cosas. Varias cosas. Sí, estoy de acuerdo, es mejor denominarlo un New Deal. Bueno, mi crítica a la denominación Plan Marshall es que me parece que la alcaldesa diga que eso es un Plan Marshall es neocolonialismo. O sea, ¿por qué no denominarlo un Plan Bogotá? ¿Cuántos? 500, bueno, ponerle
un denominador local, pero es que llamaron Plan Marshall, cuando el Plan Marshall, como usted bien lo acaba de decir, Ricardo, eso tiene unos componentes políticos de lucha contra el comunismo, de imperialismo en Europa. Bueno, no. Digamos lo que mi crítica es sobre la carga que justamente expresamos ahí de denominación. Por otra parte, bueno, siendo puntuales, Duque no está de acuerdo. Justamente Carrasquilla dijo que no a la renta básica y el director nacional de planeación hizo una frase que quedé yo impactado. Dice que dar una renta básica universal a todos, incluyendo el tema de los ricos que él se paraba ahí, era falta de ética porque entonces era gastar unos recursos que deberían ir focalizados a los más pobres. No, justamente no, porque es el debate que acabamos de plantear. Lo ético es construir ciudadanía y aumentar la tributación de los ricos, darles, pero cobrarles mucho más por lo que reciben, pero que se vean comprometidos a que son un miembro igualitario en la sociedad. Eso construye sociedades igualitarias. Entonces, yo no vería que sea para Duque, yo pensaría que es para otro. Y estoy de acuerdo, creo que estamos ante el hecho de una presión no solo nacional, sino global, en que van a empezar a surgir rentas básicas, quizás no en principio universales, sino focalizadas a algunos grupos, y eso se va a ir extendiendo en la medida en que la realidad económica post-pandemia, más la automatización y la robotización, que a la larga la pandemia también abocó a los grandes empresarios a descubrir que es mejor tener robots que seres humanos, porque el robot no se tiene que aislar. Entonces, eso va a llevar a una crisis mayor del empleo y que por lo tanto cada vez para tener una sociedad que consuma y que pueda llevar una vida, pues va a tener que darle un recurso desde el Estado. Y en Europa ya en la Comisión Europea se aprobaron modelos de cobro de impuesto a robots. Ejemplo, entonces si una fábrica que antes tenía 30 trabajadores, reemplazó esos 30 trabajadores por 20 robots, paga valor de impuesto por esos robots, por cada robot, que le permita con ese recurso al Estado devolverle un ingreso a esos trabajadores que perdieron el empleo y que pues dejan de ser consumidores en la sociedad. Una mayor equidad. Claro, mayor equidad. Los robots, o sea, los robots per se, en lo primero que uno piensa es malo porque me quita el empleo. Pero si ese robot, si la nueva modelo económico es que yo cobro impuestos por los robots a las fábricas, pues esos robots son los que tienen que garantizar al ser humano una vida digna. Eso es lo que debemos buscar, que la automatización y la robotización no sean los que nos destruyan la dignidad y el bienestar, sino que sean los que nos construyan el bienestar y la dignidad, y que hay que buscar modelos y políticas económicas que nos conduzcan a eso. Y eso es una realidad que se nos viene con la pospandemia. Sí, exacto. Los robots no van a hacer mercado, los robots no van a comprar vehículos, eso lo van a hacer las personas. Y si las personas no tienen empleo... Exactamente, o sea, yo qué saco con que la fábrica produce con muchísima más eficiencia carros si no hay quien compre el carro. Esa es la preocupación de Elon Musk. Yo produzco un Tesla en fábrica robotizada, ¿y quién me la compra? ¿Un robot? No, un ser humano, pero si ese ser humano le tengo que devolver plata para que me lo compre. Que era la misma lógica en el fondo de Henry Ford. Ustedes saben que Henry Ford decía, yo le pago bien a mis trabajadores para que compren un Ford. Es esa lógica. Doctor Giovanni, la compañera Alejandra Wilches está solicitando la palabra. Alejandra. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por este espacio, los compañeros de ATELCA. Estos espacios de formación son bastante importantes. Doctor Giovanni, un fraternal saludo. Pues primero, una anécdota y dos preguntas. La anécdota es que hasta ahora estoy entendiendo sus preguntas de la encuesta de hace como 2, 3 años. Tuvo que haber una pandemia para uno entender de verdad lo que el doctor está hablando, de por qué se deben dar ciertos recursos a todos y no solamente a unos. Entonces, de verdad que me quedé, algunas preguntas me iba acordando y me acordé de un profesor que decía que nosotros los colombianos entendemos mucho, pero comprendemos poco. Y yo hasta ahora comprendí las preguntas y hasta ahora entendí el fondo de estudio. Bueno, que nos la vuelva a repetir, por favor, a las de verdad, dos. Yo sí estoy pensando en que se vuelva a repetir las preguntas porque ya uno ve un entorno diferente, ya uno conociendo algunos elementos diferentes, ya uno analiza diferente las cosas y sería interesante volver a hacer la encuesta, por si la quieres hacer, me postulo. Nosotros nos animamos. Bueno, las preguntas son las siguientes. Pues como en este momento
Sí, sería bueno porque, además porque en este momento de pandemia ya la gente mira las cosas de otra manera, ¿sí? Ya la gente entiende muchas cosas que se han venido diciendo, que a todo el mundo le dicen mamertos, pero hasta ahora están entendiendo de verdad el significado de la gratuidad en la salud, de la mejora de la salud pública, la educación pública, las comunicaciones como un derecho fundamental. Entonces yo creo que sería un escenario para ver la balanza desde otro punto, sería bastante interesante. Sí. Bueno, las preguntas. Teniendo en cuenta que la alcaldesa es especialista en colocarle nombres a todo, ¿no? No solamente con ahora del plan Marshall, sino ahora con el nuevo contrato social, porque ahora se inventó un nuevo contrato social, cuando el contrato social es entre el Estado y el ciudadano, ahora ella también creó un nuevo elemento sujeto de derechos, que es el Estado, el ciudadano y el mercado, que eso es lo que dice en el plan de desarrollo, y por eso es que el plan de desarrollo también es un plan de negocios. Ella está llamando a todo renta básica de una manera, eso sí es populista, de una manera populista. Entonces, la pregunta es, para considerarse que sea una renta básica universal, aparte de la universalidad, ¿qué elementos mínimos debe tener? Y la otra pregunta es si esa renta básica universal tiene que ir amarrada a la tributación progresiva. Listo, Alejita. Gracias por gusto verte. También hacía rato que no te veía. Sí recuerdo la entrevista, inclusive voy a hacer aquí inferente, ya que estamos aquí reconocidos. El ahora senador Sanguino también respondió esa entrevista cuando era concejal, se lo recordé ese día y él cuando terminó la entrevista me dijo, ese cuestionario es complicadísimo, termina usted contradiciéndose. Yo me acuerdo que quedó como me dijo cuando apenas terminó la entrevista, porque además ese día él me había dado media hora y terminamos en más de una hora y eso que ya, porque dijo, bueno, ya, no más, me voy, porque ya está muy... Y salió así con ese pensamiento en la cabeza. Bueno, yo diría que lo primero es que sí, obviamente, yo no puedo entender una renta básica universal sin una política de progresividad tributaria. ¿Qué es lo primero que hay que transformar en Colombia? En este momento lo que hay que hacer es una reforma tributaria de fondo. Entonces, hay que entrar a analizar la realidad. O sea, yo no puedo generar exenciones para los grandes ricos. Yo, y ustedes me pueden estar en contradicción, así como creo que hay que recibir política universal de renta básica, yo creo que también a todos los ciudadanos deberían incorporárseles en renta, en pago de renta. Ojo lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el pobre tenga que pagar un impuesto, sino que tenga que entender que él tiene una relación con el Estado y que así tenga que presentar un formato en cero, lo presente, ¿sí? Porque es que eso construye ciudadanía. Yo vuelvo y digo, entre más vinculemos el ciudadano al Estado, se crea más responsabilidad ciudadana. Piénsenlo ustedes, ahorita más o menos, si mal no recuerdo, tributa al quien tiene ingresos desde 3,5 millones, me corrigen si estoy equivocado. Antes era desde 5 o 6, lo han bajado. Pero si tú eres un ciudadano que antes no pagabas y hoy pagas 3,5 millones, cuando pagas cada año y te duele ese pagarlo, así sean 100,000 pesos, ¿sí? Tú vas a decir, carajo, ¿y qué hacen con mi plata? ¿No es cierto? Y va a preguntar qué hace y dicen, pero es que eso que están haciendo es con mi plata, ¿no es cierto? Y entonces me preocupo también de si el senador Uribe paga cero. Bueno, que realmente no paga cero. Para ser honestos, no es que pague cero, sino que ya tiene retenciones previas. La discusión con Uribe es ¿por qué la tributación de la renta de patrimonio es tan baja? El problema no es que le aparezca cero, porque cero no es que pague. Realmente ha pagado por sus salarios y por los ingresos declarados unos recursos. Lo que pasa es que uno se dice, ¿y cómo es que paga tan poquito por tener una finca como el ubérrimo? O sea, ¿cómo es eso? Y entonces ahí es donde usted empieza a mirar esas inequidades en la política tributaria. Y entonces usted va y mira, y es que el ubérrimo, entonces el senador Uribe maneja todo el aparato político de Córdoba, y entonces cuando hay que decidir si hay que aumentar tributaciones de predial en Córdoba, ¿quién va a votar en contra? ¿Quién va a votar a favor de subirlas cuando el principal perdedor de eso es el senador Uribe? Y así es en todas las regiones. El predial, que es uno de los instrumentos locales de tributación más importantes, resulta que en los municipios pequeños y en las ciudades medianas está casi que en valores muy bajos, a diferencia de Bogotá, que son más altos,
porque en esas ciudades los políticos que son dueños de la riqueza, que tendrían que tributar, son los que están poniendo los políticos que van al Consejo. Entonces estamos ante una plutocracia que impide que haya esa reforma tributaria. Si queremos transformar este país, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva tributaria. Ahora bien, lo de la alcaldesa, ¿no? Me decías que la alcaldesa tiene un modelo bastante populista. Yo sí creo, yo estoy de acuerdo, o sea, yo no creo que un modelo, la discusión sería qué es lo básico. O sea, hay dos discusiones claras. ¿Qué entendemos por básico y qué entendemos por universal? Entonces, uno podría decir que básico es que yo pueda vivir, sobrevivir, si vamos a las escalas de Maslow, poder yo tener comida, o comprar ropa y pagar una vivienda. Eso debería ser lo básico. Pero también hay discusiones que dicen, pero básico también, y como lo planteaban ustedes, también básico es que yo pueda conectarme a Internet. Básico también es que yo tenga derecho a conocer mi país y viajar. Entonces, lo básico es un acuerdo social. ¿Qué vamos a entender como básico? Lo tenemos que conciliar como un acuerdo social de cada uno de los estados o de cada uno de los territorios que quieran definir esta renta básica. Entonces, ¿qué es lo básico? Entonces, por ejemplo, yo arrancaba quizás diciéndoles, mi propuesta es que lo básico es que ninguno de los colombianos tenga un ingreso que le haga caer por debajo de la pobreza extrema, ¿correcto? Esa fue como la idea. Eso sería mi propuesta de básico para discutir. La propuesta de básico de los senadores es un salario mínimo por familia para un grupo de familias, para un grupo determinado de familias que nosotros consideramos que somos las más vulnerables. Esa es otra propuesta de base. Entonces, lo básico es un acuerdo social. Y entra algo, Alejita, que es la universalidad. ¿Qué entendemos por universalidad? Porque es que yo puedo entender, si es universal, entendería que es para todo el planeta, podría uno entenderlo. Entonces, lo que es básico en Francia debería ser básico también en Colombia. ¿O es que somos distintos como seres humanos de los franceses? ¿O es que merecemos algo inferior a los franceses? Ese es otro debate mucho más complejo, ¿sí me entiendes? Esos son debates cuando el primer debate es lograr implementar una renta básica, pero cuando se implemente la renta básica, ustedes van a empezar a ver que los debates van a ser hacia la comprensión de qué es lo básico y hacia la comprensión de lo universal. Entonces, la primera comprensión en Colombia, ¿qué vamos a entender por básico? ¿Ese salario mínimo por familia o vamos a asociarlo a individuo y ese valor a qué lo vamos a hacer? ¿Dependiente del poder económico del Estado o vamos a darle prioridad a las necesidades reales de las personas para llevar una vida digna? Y luego podríamos inclusive a nivel Colombia decir, ¿y qué es universal? ¿Por qué es que yo, que soy clase media y soy profesor universitario, yo por qué no tengo derecho a la renta básica? Y entonces me dirían lo que están diciendo, bueno, pero es que usted gana bien y no sé qué. Sí, pero démela como por tenerla y a mí me están sacando en impuesto de renta, en retención en la fuente en la empresa todo el tiempo, mucho más que lo que recibiría, pero déjemelo porque yo quiero participar como ciudadano. Entonces ahí también viene la discusión de universalidad a nivel país, a nivel ciudad, primero en Bogotá, en la propuesta de alcaldía, luego a nivel país y luego empezaríamos a tener que discutir, por ejemplo, a nivel región, a nivel universal. ¿Qué es esa universalidad? Entonces ahí empiezan una serie de debates a futuro que son los que se proyectan con lo que está pasando con este tema. Creo que con eso estoy dando como medio cobertura a tus preguntas. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Se llegó ese momento difícil de todos los jueves donde uno tiene que decir, bueno, inicialmente empieza la charla, y después se pone interesante, ameno, y ya cuando de pronto miramos el reloj se nos ha acabado el tiempo. Es el momento difícil. Muchas gracias. Un tema muy interesante. El tema, ya último, el tema de la definición de lo universal. Eso es en todos los aspectos. ¿Qué es lo universal? Y lo vivimos empezando yo creo desde que las pequeñas organizaciones como la nuestra, que es lo universal, porque hay cosas que siempre hay que definir y defender. Entonces, Giovanni, muchas gracias. Esperamos tenerlo en un próximo conversatorio, en otros temas. Yo soy como asesor nuestro también del tema de salud.
tenemos muchos temas más que abarcar. La idea es continuar con estos conversatorios todos los jueves. Desde ya les adelanto a las personas que nos están viendo en las redes sociales y los que están aquí en la mesa, dentro de 15 días ya tenemos confirmado al director de la ANE, al ingeniero Fabián Herrera, y que nos va a hablar sobre el futuro de 5G en Colombia, en la quinta generación, el tema de comunicaciones. Entonces es un tema importante, es un tema de nosotros, del gremio. Entonces esperamos que en 15 días también estemos aquí muy conectados. Dentro de 8 días estamos ya concretando el tema. Les estaremos enviando la publicidad por las redes sociales para mirar dentro de 8 días cuál va a ser el tema. Darle las gracias a las personas que se conectaron en las redes sociales, ahorita en el Facebook Live, enviarle un saludito a Humberto, a Félix Gordillo, a Mauricio Cañón, que son también personas que nos acompañan cada jueves y que de pronto nos faltaba por saludar el día de hoy. A la mesa, a Ricardo, muchas gracias, a Joanita, muchas gracias, a Alejandra, a José Benito, a Francisco, a Mónica, a Leonardo. Podemos prender las cámaras para tomar la foto de despedida y les agradezco. Joanny, muchas gracias y estaremos hablando en un próximo conversatorio.